Vamos a continuar con nuestras clases de historia y en este momento quiero dividir esta clase en básicamente dos partes. La primera es en la que quiero hablarles un poco sobre el examen que ya tuvimos. Quiero decirles que la gran mayoría ha salido muy bien en el examen, lo que me llena de mucho agrado, pues me da a entender que está resultando el método, ¿no? Sin embargo, también quiero expresarles que todavía hay compañeros de ustedes, tanto de la prepa como los del TEBA de Jico, los del TEBA de San Marcos, que tienen ciertos problemas en lo que nosotros enseñamos o en lo que ya nosotros debemos de manejar. Ciertamente la respuesta en su examen en relación a cómo fue el poblamiento de América, muchos, ya tengo que decirlo, contestaron todavía que por el estrecho de Bering, el hombre llegó a América, ¿no? Subrayando lo que nosotros no queríamos y que venimos a enseñar aquí. A mí me gustaría que los esfuerzos de actualización que uno tiene se vean reflejados en ustedes, pero no es posible si ustedes no empiezan a manejar otras cosas o si solo agarran y se basan en lo que dicen los libros. Y hay dos lamentables casos que quiero comentarles en relación, que no voy a decir nombres, pero que en relación a dos jóvenes que cuando pregunto ¿cómo llegó el hombre a América? Me dicen que el 12 de octubre de 1492 y que fue con Cristóbal Colón. Eso es lo que yo no me esperaba de ustedes y bueno, pues quiero decirles que pues tuvo consecuencias, eso necesariamente tiene consecuencias en relación al examen, porque las evidencias les ayudaban demasiado. Pues bien, ya habiendo terminado eso y también habiendo terminado un receso de prácticamente una semana en donde yo no subía un video, voy a explicar por qué. Pues resulta que ustedes tienen exámenes y yo creo que el hecho de que a ustedes les acumulemos actividades, en lugar de hacerles un beneficio, les perjudicamos. Por supuesto que podemos seguir subiendo videos, pero sería en detrimento de el estudio o de la dedicación que le tienen que poner a las demás materias para presentar los exámenes en los que ahorita estamos. Pero pues tampoco nos podemos atrasar tanto porque finalmente pues el curso tiene que seguir y este es el seguimiento de nuestro curso. Jóvenes, nosotros ya habíamos visto ciertos conceptos de la división de la historia y habíamos dicho que la historia de México la íbamos a dividir en la etapa lítica, y este es el último trabajo que también me hicieron, que ya vino en el examen, que también se dividía en proto-neolítica, neolítica, en cenolítica y en arqueolítica. Esto ya vino en el examen, ya ustedes me lo entregaron, quiero decirles que estuvo bien. Esta parte, jóvenes, no nos vamos a detener tanto porque esta situación o estos periodos hablan desde que el hombre ha llegado a América, desde que empieza a hacer cerámica, desde que empieza a descubrir la agricultura, hasta que va bajando y se va asentando en una de las áreas culturales que es de mucho interés para mí, que también vimos. Las áreas culturales que nosotros habíamos visto, pues ustedes ya tenían el mapa hecho, estaban dispuestas más o menos así: en Oasis América, en Arido América, y esta es la que más me importa, que se llama Mesoamérica, y que aunque la dibujé hasta acá, en realidad Mesoamérica le alcanza para llegar hasta Centroamérica. Todo esto nosotros ya lo vimos, y ya lo vimos, y esto nos puede ayudar como herramienta para estudiar la próxima etapa, que es de la que quiero tratar,
y que es las culturas precolombinas. Fíjense, apenas empezamos a hablar de Colón y ya hubo quien ya me contestó que Cristóbal Colón fue el que llegó por el estrecho de Bering a América. Qué barbaridad. No, para que vean. Ya imaginan cómo se la califiqué. Entonces, estas culturas precolombinas nosotros las vamos a dividir en preclásico, clásico y posclásico. Ahora, ¿qué culturas precolombinas vamos a ver? Pero primero su primera tarea. Su primera tarea es agarrar y decirme lo siguiente. Fechas para el preclásico, para el clásico y el posclásico. Y la otra, culturas que se desarrollaron en el preclásico, en el clásico, en el posclásico y en un mapa. Por favor, me las van a ubicar. Por ejemplo, si de casualidad me dijeran que en el posclásico los mexicas, y así les vamos a llamar nosotros, los mexicas se estuvieron en el centro de México, bueno, en el mapa, ustedes van a decir el posclásico es de tal fecha, la cultura es la mexica, y en el mapa se encuentra aquí, maestro. Pueden en un solo mapa ubicar todas, no es problema. Y las que yo quiero que ubiquen, por supuesto que pueden ser muchas más, porque no vamos a tocar todas específicamente, porque pues es un montón, y no vamos a abarcar porque nos llevaríamos todo el semestre hablando de esto, ¿no? Pero las que ustedes tendrán que ubicar es de ley. A ver, Mellita, fíjate si aquí se ve, por favor. Sí. Ok, muchas gracias. Es que la jefa de edición es la que tiene que estar al pendiente de todo junto con el coco. Los olmecas, estos no les tienen que fallar. Los teotihuacanos, los zapotecas, los toltecas, los totonacos, los mixtecos, los mayas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los tarascos o purépechas, como les gusta que les digan, purépechas, y al final los mexicas. ¿No? Estos son los 9 que vamos a ver. Y en este bloque, jóvenes, aparte de ver los 9, ya cuando terminen, a ver, ustedes nada más van a hacer esto: fechas del preclásico, fechas del clásico, fechas del posclásico, las culturas que se desarrollaron y ubicarlas en un mapa. Eso es lo único que van a hacer. Lita. Eso es lo único que van a hacer ustedes. Pero quiero que, por ejemplo, no vayan a descuidar, es decir, al hablar del preclásico no quiero que descuiden ninguna de aquellas que estuvo en el preclásico, y hablar del clásico ninguna de las culturas que están en aquellas. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a hacer lo próximo que quiero, y lo próximo que quiero es lo siguiente, hijos. Una vez que ya tengamos todo esto, ustedes van a tener que hacerme un cuadro enorme que debe de tener lo siguiente. Ya aquí lo tengo. A ver, voy a borrar mejor. Con esto, chavos, estaremos terminando todo el bloque número 2. Vean bien lo que debe de tener.
su cuadro. Nombre de la cultura. Bueno, aquí nombre de la cultura irán todas las 9 que les dije. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Luego, periodo al que pertenecen. Bueno, aquí irá. Esta es clásica, esta es posclásica y esta es preclásica, ¿no? Por eso les pedí lo anterior. Luego, ahí ya va a empezar a cambiar la cosa, porque ahí después de eso van a tener que poner significado de su nombre. No se preocupen que ahorita voy a poner un ejemplo. Puedo poner, miren, puedo poner todos los ejemplos, pero no. Ubicación geográfica. Asentamientos. Es decir, qué ciudades fundaron o qué grupos arquitectónicos fundaron, ¿no? Características principales. Dioses. A ver, si me dicen Mictlantecutli, me tienen que poner el dios de qué es. Si me dicen Quetzalcóatl, pues el dios de qué es. Si me dicen el Chacmo, el Chaco, pues el dios de qué es, etcétera, ¿no? Dioses y datos que me parezcan interesantes. Yo les voy a hacer, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 9, 72 cosas que tienen que hacer. Con eso prácticamente está pasando el segundo bloque y con eso estamos terminando. Aunque déjenme decirles que hay muchas cosas que comentar de estas culturas y el próximo video que haré lo voy a hacer en torno a un ritual que tiene que ver con todos los mexicanos, porque todos los mexicanos, independientemente de la cultura que sea, todos lo hacen, y es el ritual de Todos Santos. Y entonces van ustedes a dar cuenta de datos interesantes. A ver si no me animo y ahorita mismo se los digo. Voy a hacerles la primera cultura, para que tengan una idea clara de qué es lo que quiero con todas las demás. Nombre de la cultura: Olmeca. Periodo al que pertenecen: preclásico. Significado de su nombre: habitantes del país o de la tierra del hule. Quiero advertirles que cuando los mexicas han conquistado todo el centro, hacían un comercio muy importante y entonces se encontraban con restos de culturas que no conocían, pero que les daban interés, les daban cosquillitas, ¿no? Todo lo que habían hecho. Y entonces les ponían nombres en náhuatl. Por ejemplo, nadie sabe cómo se llamaban los olmecas entre sí. Nadie, jóvenes, nadie sabe. Los mexicas fueron los que les pusieron a los olmecas, y significa habitantes del país de hule, o de Olmán, que significa hule, y es porque allí existen unos árboles a los cuales se les hacen rayitas y les sale como lechecita, y de allí se extrae el hule. Su ubicación geográfica: sur de Veracruz y Tabasco. Para esto
Ya ustedes tendrán el mapa que ya hicimos en el ejercicio anterior. Asentamientos, San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes. Características principales. Aquí no voy a anotarlas porque son un montón. Una de las características principales de los olmecas son sus enormes cabezas de piedra que ellos hacían. Y designan el hecho de que eran personas importantes o eran jugadores, ¿no? Igual, al parecer, los olmecas se les conoce como la cultura madre porque es la primera que surgió en Mesoamérica. Bueno, ya habíamos visto Eva de Najarón, ya habíamos visto a Naya, ¿no? Como mujeres que habían encontrado antes, que probablemente vivieron en uno de los periodos líticos. Pero si vivieron en los periodos líticos, implica que no tenían el grado de madurez social que estos asentamientos. Estas personas ya practicaban la agricultura. Los olmecas domesticaron la calabaza, domesticaron el maíz, empezaron a sembrar chiles y bueno, eso les da otra característica pues más importante o un nivel social más elevado que los hace que los conozcamos como una cultura. Se le conoce entonces pues como la cultura madre y esta cultura madre tiene algo bien importante, que cuando nosotros la vemos, no es que estoy yo criticando a maestros de la primaria ni a los de la secundaria, nunca, tal vez enseñan lo que pues les dicen, porque al final de cuentas pues no estudiaron historia, ¿no? Pero nos acostumbramos a verlos, aquí los olmecas, aquí los teotihuacanos, como seres o como entidades diferentes, jóvenes. Y quiero decirles que este cuadro me va a permitir apreciar que si hay otra cultura en el preclásico, significa que muy probablemente los olmecas tuvieron relación con ellos, pero si no, no significa que si ya desaparecieron los olmecas o vivieron en el preclásico y los otros en el clásico, no significa que no hayan tenido relación o una herencia cultural, y esa es otra característica principal de los olmecas, su herencia cultural. Los olmecas, sí es cierto que vivían en el sur de Veracruz, sí es cierto que vivían en el sur de Veracruz y en Tabasco, jóvenes, pero también, pero sí es cierto que vivían en el sur de Veracruz y en Tabasco, pero también los tenemos, es bien importante, es bien interesante porque se han encontrado vestigios de olmecas en San Luis Potosí. ¿Qué hacían los olmecas? Observen bien, a ver si se alcanza a ver. Si los olmecas vivieron aquí, cuando se supone ya habían desaparecido, ¿qué hacían los olmecas aquí? Vestigios de los olmecas en Guerrero, vestigios de los olmecas en Oaxaca, vestigios de los olmecas en Chiapas, vestigios de los olmecas en el centro, vestigios en Morelos. Y eso nos hace pensar que una de las características principales de los olmecas es sus préstamos culturales. Eso es un concepto que quiero que ustedes, se les quede bien grabado, porque esto es de examen. Porque el concepto de préstamo cultural, jóvenes, alude al hecho de que entre culturas, estas de Mesoamérica, se han compartido enormes conocimientos. Préstamo cultural es más o menos como cuando en religión encontramos lo siguiente. Nosotros vemos que la Virgen de Juquila se encuentra o es originaria
de Oaxaca. Pero de repente yo ya la encuentro en la iglesia de San Marcos, en la iglesia de Jico, o mucha gente de la Sierra de Zongolica la venera y la va a ver. Al rato ya la tenemos en sus casas, es un bultito, ¿no? Y eso no es originario de estos lugares que acabo de decir, sino de Oaxaca, y eso es un préstamo cultural. Igualmente, pues nosotros aquí prestamos también lo que nosotros tenemos y se va a otros lados. El cultivo del café, la siembra del cedro, plantas que por aquí no hay, en Jico, ¿no? Que por ejemplo es maderable, el xochicuahuitl de allá de la Sierra de Zongolica, pero de repente encontramos una mesa de xochicuahuitl en mi casa. Bueno, pues eso se llama préstamo cultural y en eso tienen que tener muy en cuenta para este cuadro. Dioses, vamos a empezar con los dioses. Para esta época, el dios de ellos era básicamente a lo que le tenían miedo. Todavía no tenían una concepción cosmológica muy desarrollada. Más bien tenían una concepción naturalista, natural de su realidad, o trataban de encontrar la explicación a lo que les sucedía basados en su realidad. Es el coco, no se preocupen. Y entonces sus dioses eran los rayos, bien importantes, las víboras, bien importantes, los caimanes, y más importante, de todos, el jaguar. Y es que, pues, si los olmecas vivían en la zona sur de Veracruz y por Tabasco, es una zona completamente llena de agua. Y entonces ahí hay caimanes, ahí hay víboras, las tormentas son buenas y entonces los rayos le tenían miedo. Y entonces, al que más le tenían miedo era el jaguar, jóvenes. Y entonces era su dios principal. El dios principal de los olmecas era el jaguar. Vale. Entonces, decíamos que el jaguar es el dios más importante de los olmecas. ¿Y nosotros dónde lo podemos ver? Miren, si pudiéramos ir a un museo, espero que ya pronto pase la pandemia y podamos hacerlo, iríamos al Museo de Antropología de Jalapa, y entonces allá podemos observar todas las esculturas que existen de los olmecas, y es bien importante observar allí que existen representaciones del jaguar, y las representaciones, por ejemplo, de príncipes olmecas se hacen en el mismo o bajo el mismo estilo que un jaguar. Por ejemplo, así como se sienta un jaguar, así se sienta el príncipe de los olmecas. Voy a ver si en la introducción puedo conseguir esa imagen y se las voy a poner en la introducción del video. Ya para terminar, jóvenes, tengo que poner aquí datos que me parezcan interesantes o que me llamen la atención. Estos datos que me parezcan interesantes o que me llamen la atención tienen que ver específicamente con cuando estoy yo realizando la investigación de los olmecas, agarro y de todo lo que leí, ¿qué es lo que más llama la atención? Bueno, por ejemplo, que los olmecas hicieron las cabezas colosales. Y por ejemplo, me llama mucho la atención que donde vivían los olmecas no había rocas. Y entonces, por ejemplo, ustedes podrían poner, pues es que maestro, ahí no había rocas, entonces las tenían que transportar. Pero ¿cómo, jóvenes? Entonces hay muchos, gente que no es historiadora, ¿no? Que dice que los extraterrestres los ayudaron, etc. No, jóvenes, la verdad es que a través de ríos con unas enormes balsas pudieron haber subido estas rocas y entonces transportarlas, mientras mucha gente jalaba, pues la piedrota venía, la piedra de basalto. Ahora son rocas que pesan hasta 13 toneladas, o sea, 130,000 kilos. Piensen lo difícil que es
pero es el dato que a mí me resulta interesante y que puedo darles. Otro dato que me resulta interesante es que existe una estela, hagan de cuenta que es la cara de una piedra, en donde los olmecas dibujaban algo o esculpían algo, y entonces allí habían dibujado un hombre con cabeza de jaguar. Aquí está el hombre, así más o menos, con cabeza de jaguar. Pero es bien chistoso que aquí salga una serpiente de estas que les estoy diciendo que eran sus preferidas, y que tenga una especie de coronilla. Ustedes han de decir, maestro, ¿un dragón? No es un dragón. Eso es lo más cercano a lo que después nosotros vamos a conocer como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Entonces, otro dato de estos que me parecen interesantes es que eran exportadores de dioses. Y otro dato que me resultaría interesante es ver que a esta época, que habla de los olmecas, entonces ellos ya tenían desarrollado el juego de pelota. Bueno, es que si estamos pensando en que los olmecas vivían en el país del hule, entonces hacer una pelota de hule pues no habría sido tan difícil, y entonces ellos desarrollaron ya este juego de pelota que después vamos a encontrar en los totonacos. Por ejemplo, en el Tajín hay hasta 17 campos de juego de pelota. Es impresionante, ¿no? Entonces exportaban a dioses y al juego de pelota. Yo ahí concluiría, así terminaría yo mi cuadrito. Obviamente todo esto no tiene por qué ser igual. Si a alguno de ustedes le ha llamado la atención otra cosa, pues puede ponerla aquí. Este es mi ejemplo de cómo podría ser el trabajo. Esto mismo lo harán con los teotihuacanos, con los toltecas, con los totonacos, con los mayas, con los mixtecos, con los zapotecos, con los purépechas y con los mexicas. Por ejemplo, aquí lo tengo ahorita, a saber lo siguiente, ¿no? Cuando estén en los mexicas, probablemente alguno de ustedes diga, ¿por qué mexica y no azteca? Y entonces lo pongan el dato interesante. Azteca no, porque son los que viven en Aztlán. Mexica sí, porque son los que viven en México, ¿no? Por ejemplo, jiqueño sí, porque vive en Jico, ¿no? No teocelano, no coatepecano. Sanmarqueño, pues el que vive en San Marcos, y esa es la explicación de por qué se le tiene que decir mexica y no azteca. Los aztecas son, efectivamente, el lugar de donde partieron los aztecas, los mexicas es Aztlán, y por eso se les llama azteca. Pero el lugar donde más tiempo vivieron y donde se desarrollaron con mucho mayor empuje o auge, pues se llama México Tenochtitlan, ¿no? También se les llamaba Tenochcas. Entonces, bueno, esos son datitos que nosotros podemos poner en esta parte. Otro ejemplo, cuando les toca hablar de los mixtecos o de los zapotecos, que son grupos que vivían en Oaxaca, entonces podría poner como dato interesante, yo les pondría como dato interesante el hecho de que ellos fueron los creadores del concepto que nosotros tenemos de nahual. Yo creo que todos hemos escuchado esa situación, ¿no? Los nahuales son las personas que se convierten en animales en la noche y que hacen travesuras en las casas de otros. Pues efectivamente, pero el nahual debe de tener un origen, ¿no? Y el origen ese está en los mixtecos y zapotecos. Jóvenes, hasta aquí he terminado la clase, espero que puedan hacer el trabajo. No sin antes decirles que este trabajo van a tener toda esta semana, hoy es lunes, me lo van a entregar hasta el lunes de la próxima semana.
conforme vayan pudiendo. Si hay alguna situación en la que yo les tenga que dar otro poquito más de tiempo, me dicen, pero yo creo que es bien suficiente que sea el lunes de la próxima semana, a menos de que se nos atraviese Todos Santos. Quería yo comentarles esto de Todos Santos, ya no va a dar tiempo porque hemos tenido problemas con la capacidad del video, pero en el próximo video voy a comentarles todo esto para que ahora, muy cercano ya a esta fiesta, nosotros tengamos el conocimiento de dónde viene y por qué se le llama así y por qué es más prehispánico que sincrético, como a veces se le quiere ver. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos despedimos, nos vemos en la próxima.